starting at verse 34. Empezando en el verso 34, Mateo Yes. 22:34. Pastor. Read Okay. first. 22:34 dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. From Matthew chapter 22. The Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. What I love about this passage Dice, lo que amo de este pasaje is that Jesus was asked to tell people what the top commandment was. es que alguien le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande de la ley. He was asked, what is the most important thing for me to follow, for us to follow? Ellos le preguntaban cuál era lo más importante de la ley para que ellos lo obedecieran. And Jesus, in his wisdom, Y Jesús en su sabiduría gives an answer les dio una respuesta that has two parts in it. que tiene dos partes. He says, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. And then he says, Y después dijo él, like that, a la misma vez igual que esto, as if to say, equally as important. Jesús estaba diciendo, es igual de importante If you love God, que si tú amas a Dios, then you need to love your neighbor. que tienes que aprender a amar a tu vecino. He was answering the greatest commandment Jesús estaba dando la respuesta a cuál era el mandamiento más grande. is actually two commandments. Y en verdad son dos mandamientos. So if we're going to live on mission together as one church, Si nosotros hemos de vivir nuestra misión como una iglesia juntos, then we have to love God. tenemos que aprender a amar a Dios And y we have to love our neighbors. amar a nuestros vecinos. And I want to emphasize this point today. Y quiero enfocarme en este punto hoy. If you are going to love your neighbor, Si tú vas a aprender a amar a tu vecino, if we're actually going to love our neighbors, si de verdad vamos a amar a los vecinos, then there's something that's important that comes with that. es algo muy importante que viene con eso. We have to learn their names. Tenemos que, cuando menos, aprender sus nombres. We should actually learn the names of people in our Y neighborhood. tenemos que aprender los nombres de nuestros vecinos. Is that profound? ¿Es eso algo muy profundo? Is that shocking? ¿O está algo que te sorprende? We need to learn their names. Tenemos que aprender los nombres. And there was a study done a couple years ago, Hace unos años hicieron un estudio and the Pew Research Center did a survey y un centro que hizo esta encuesta and found out that 24% of residents descubrieron que 22% de los residentes, actually knew the names of all of their neighbors. que de verdad 22% sí sabían los nombres de todos sus vecinos. Only 24%. Solamente 24%. And one of my prayers for us today and for these weeks ahead Y mi oración para hoy y para las semanas que están por venir is that we make it a priority to get to know our neighbors and starting by learning their names. que nosotros también propongamos aprender los nombres de nuestros vecinos. And that is something that we are called to do. Déjame decirte, es algo que Jesús nos manda a hacer. And it's important that we actually show love to our neighbors. Es un reto para nosotros enseñar y mostrar amor a nuestros vecinos. You hear the word love your neighbor. Has escuchado esa frase constantemente. And it's Ama a tu vecino. And it's a very popular thing to say in culture. Y de verdad es algo muy popular en la cultura decirlo. So we all have this mentality of, yeah, I love my neighbor. Muchos de nosotros pensamos, sí, de verdad yo amo a mi
mi vecino. But there's a difference between saying that Pero es una diferencia entre decir eso and doing that. y hacer eso. And let me give you an example of this through a story. Déjame decirte el ejemplo a través de una historia. A young girl once stayed over for dinner Una niña que se quedó en una casa para cenar una noche at the home of her neighborhood friend. en la casa de sus amigos que eran sus vecinos. And while they were eating dinner, the vegetable of the day was broccoli with butter on top. Y mientras ellos iban a sentar a la cena, esa noche el vegetal que iban a comer era el brócoli. So who here likes broccoli with butter on top? ¿A cuánto les gusta brócoli con la margarina? All right. Good people here, good people. Ok, muy buenas personas. But in this instance, the mother of this young girl's friend Y en este día, la madre de la niña que había invitado a su amiga said to this child, hey, do you like to have broccoli with butter on top? La señora cordialmente le preguntó a la niña que si a ella le gustaría comer brócoli con la margarina. And this little girl exclaimed, oh yes, I love broccoli with butter on top. Y la niña le contestó cordialmente, oh sí, claro, me encanta el brócoli con la margarina arriba. So then the bowl full of broccoli got passed around the table. Pero cuando pasaron el contenedor lleno de brócoli alrededor de la mesa, And when it came in front of the little girl, cuando llegó el contenedor enfrente de la niña, she just took the bowl and passed it to the next person la niña agarró el contenedor y lo pasó rápidamente a la siguiente persona, without taking any broccoli. sin tomar ni siquiera un pedazo de brócoli. And then the mom looked at her and said, I thought you liked broccoli with butter on top. Entonces la señora de la casa se dirigió a ella y le preguntó, oh, pensé que me dijiste que te gustaba el brócoli con margarina. And the girl replied sweetly, Y la niña contestó muy dulcemente, oh yes, ma'am, I do like broccoli. oh sí, señora, a mí me encanta el I do brócoli. love broccoli, Oh sí, amo el brócoli, but not enough to eat it. pero no tanto así como para comérmelo. Sort of the same thing when we talk about loving our neighbors. Y yo pienso que así nos pasa a nosotros cuando hablamos de amar al vecino. It's one thing to say, yeah, I love my neighbors. A veces sí decimos, oh, sí, yo amo a mi vecino. It's another thing to actually do it. Pero en verdad es muy diferente, en verdad, hacerlo. And my fear Y yo temo is that sometimes que algunas veces we fail to show love to our neighbors a veces fallamos en demostrarle el amor a nuestros vecinos. because we have allowed barriers in our lives Porque hemos permitido que se levanten barreras en nuestras vidas. to prevent us from showing love to our Y neighbors. eso previene o nos impide demostrar el amor a nuestros vecinos. So let me give you a couple examples of this. Te quiero dar un par de ejemplos. The first barrier that it is that we experience Yo pienso que la primera barrera que experimentamos when it comes to showing love to our neighbors and we fail to do so, cuando debemos de demostrar el amor a nuestros vecinos y a veces fallamos en hacerlo, the barrier is time. el temor, la parte que impide es el tiempo. It takes time to build relationships, Toma tiempo para construir una bonita relación. doesn't it? It takes a lot of time. ¿Verdad que sí? Toma tiempo. And if we don't give time to build relationships with neighbors, Si no damos tiempo a la relación con nuestros vecinos, then how is that relationship going to grow? entonces ¿cómo la relación va a crecer? And what we tell ourselves and the myth that we say to ourselves, Y a veces hablamos en nuestra mente y nos decimos, and the myth that we believe is that we don't have enough time. el mito que a veces creemos es porque no lo hago porque no tengo tiempo. We say to ourselves, we're just too busy. Y nos decimos a nosotros mismos, estamos muy We ocupados, can't handle another thing. no podemos hacer algo más así. We tell ourselves, well, work is taking a lot of time. A veces pensamos y nos decimos a nosotros mismos, mi trabajo me consume mucho tiempo, School is taking time. mi escuela me quita el tiempo, My kids are taking time. mis hijos me quitan tiempo, Our schedules are taking time. mi horario es muy ocupado, Family's taking time. mi familia The church is taking y time. luego la iglesia. There's all these things that are taking all of our time away. Y son todas estas cosas las que a veces pensamos que nos quitan el tiempo. And then we just say, we're too busy to do it. Y
nos excusamos diciendo estamos muy ocupados para hacerlo. I don't have time for anybody else. Ya no tengo tiempo para compartir más con nadie. So we believe that we don't have the time. Y a veces creemos verdaderamente que no tenemos tiempo. And another myth we say to ourselves, Y otro mito que nos decimos a nosotros when it comes to time, cuando viene el tiempo, is that this season is just too busy for me. es que de verdad esta temporada que estoy viviendo está muy ocupada para mí. We just had a baby, so we're really busy right now. Las personas que han tenido un bebé dicen, no, estamos súper ocupadas con este bebé. We'll be a good neighbor later. Pero tendremos tiempo para ser buenos vecinos después. We have a toddler right now. Tenemos un niño que apenas comienza a caminar. And I spend all day chasing him around the house. Y eso me toma mucho tiempo andar siguiéndolo a él. We'll be a better neighbor later. Pero tendré tiempo para ser un mejor vecino ya después. Things are really busy at work right now. Y las cosas en mi trabajo me consumen mucho tiempo. And I'll be a better neighbor later. Pero algún día seré un mejor vecino. Can I be honest with you? Puedo ser honesto contigo. There's always a reason. Siempre va a haber una razón. There's never a time when you're not busy. Nunca va a haber un tiempo en que tú verdaderamente digas, no estoy ocupado. There's always an excuse we can come up with about how we can't love our neighbor. Siempre habrá una buena excusa por la cual no vamos a amar a nuestros vecinos. We have to make it a priority. Pero nosotros tendríamos que hacerlo prioridad en nuestras vidas. We have to start somewhere. Y tenemos que comenzar en alguna manera. And we're not asking you to make every neighbor your best friend. No te estamos pidiendo que a todos tus vecinos los hagas tu mejor amigo. We're not saying that you have to go on vacation together to Cancun next week. O que te tengas que ir de vacaciones con ellos a Cancún la próxima semana. But it's important Pero es importante that we get to know their name. que puedas tú conocer sus nombres. Get to know what they like. Que les preguntes o sepas qué es lo que a ellos les gusta. Find out what they do for a living. Pregúntales qué es lo que ellos hacen en su vida. Have a conversation with them. Ten una conversación con ellos. And may I make a suggestion? Y déjame hacerte una sugerencia. Don't be so quick to close the door when you get home. No te metas tan rápido a tu casa y cierras la puerta rápido detrás de ti. Or the garage door when you get home. O cuando llegas a tu casa y abres la puerta del garaje, no la cierres tan rápido. Linger for a couple minutes. Quédate un poquito allá afuera por unos minutos. Slowly make your way inside the house. Camina despacio para cuando vas a entrar a tu casa. Perhaps, Tal vez, just thinking out loud, nomás pensando maybe an opportunity will come que tal vez a la vuelta va a haber una oportunidad for you to have a connection with your para que neighbor. puedas conectarte con alguno de tus vecinos. And it's sunny outside right now, Y ahorita está soleado allá so afuera. enjoy a little sunshine, Puedes disfrutar un poco del sol and then make your way into your house. y después entrar a tu casa. But maybe Pero tal vez God will open the doors for you to connect with those He calls us to love. Dios tal vez va a abrir la puerta para que ames a uno de esos vecinos que Dios te manda a amar. And one more thing that we say about time. Y una cosa más que decimos acerca del tiempo, We might think to ourselves, que a veces pensamos dentro de nosotros mismos, it's a bit too late. tal vez ya es demasiado tarde. I've lived here 4 years. He vivido aquí como por unos 4 años I haven't connected with that person before. y nunca me he conectado con ninguno de esas personas. Or it's been 2 years since I talked to them, O tal vez hace 2 años fue la última vez que les hablé and I forgot their name. y ahora se me olvidó su nombre. So how would I resume conversation with them? ¿Cómo ahora voy a reiniciar la conversación con ellos? I'll look foolish if I ask them their name Voy a again. mirar un poco tonto si quiero conversar con ellos otra vez. But what I would say to you today, Pero déjame decirte a ti hoy, in the words of the Apostle Paul, en las palabras del apóstol Pablo, to the church in Ephesus, a la iglesia en Éfeso, he says these words: él dijo estas palabras: Be very careful how you live, mirad pues bien cómo vivís, not as unwise but as wise, no como necios, sino como sabios, making the most of every opportunity, aprovechando bien el tiempo, because the days are evil. porque los días son malos. I would say to you this morning, Te quisiera decir a ti esta mañana, and I think many of you would agree, y tal vez muchos de ustedes van a estar de acuerdo, that the implication of the gospel is que la sugerencia o la implicación del evangelio es that it's never too late to make an impact for Jesus. que nunca es demasiado tarde para hacer un impacto para Jesús. It's never too late to make a connection. Nunca es demasiado tarde para hacer una conexión. It's never too late to love someone you might have not shown that much love to before. Nunca es demasiado tarde para amar a alguien que tal vez nunca le has demostrado amor. Don't allow your lack of time Que nada te impida tener una comunicación con las or personas. don't allow the time that you
didn't spend to love your neighbor before. O que tal vez cuando no tuviste, aprovechaste el tiempo anterior, que eso no impida que ames a tu vecino. To keep you from making a difference in the here and now. Para que hagas una diferencia en el hoy y ahora. Now maybe some of you today, Tal vez algunos de ustedes hoy, time might not be as much of an issue for tal you. vez el tiempo para ti no va a ser el problema. But maybe there's another barrier that threatens to keep you from loving your neighbor. Pero tal vez hay otra barrera que te impide el comunicarte con tu vecino. And that other barrier is fear. Y en la otra barrera regularmente es el temor. And this goes both ways. Y esto va en ambos caminos. We might be afraid of them and they might be afraid of us. Tal vez las personas nos tienen temor y nosotros les tenemos temor comunicarnos con ellos. We might think, well, sometimes we wave to them, but they don't wave back. Algunas veces yo les saludo con mi mano en el aire, pero ellos no me contestan. We might think they have different hobbies than we do. Tal vez pensamos que ellos tienen diferentes actividades de las que tenemos nosotros. We might think they do different practices than we do. A veces pensamos, es que ellos practican algo que es muy diferente a lo que nosotros practicamos. We might think, well, they have a Los Angeles Lakers flag in front of their house. A veces pensamos, no, es que esos hispanos tienen la bandera del grupo del equipo América fuera de su casa. I didn't hear Los Angeles there. They laugh more than they would. There's not the equivalence of laughing. What did you ¿A say? quién a ustedes les gusta que su vecino tenga la bandera de la América afuera? Los Angeles Lakers? No, América. America. They don't know nothing about basketball, about Lakers. They go with America. Oh, okay. Soccer. Okay. Basketball, soccer. Okay. All right. So we all understand that, right? Ahora comprenden todo lo que es tener un vecino que tenga la bandera de tu equipo contrario, ¿verdad? We're all on the same page, right? ¿Estamos en la misma página? Lakers and América. America. Okay. All right. You like if neighbors have a Lakers band outside? No, Blazers, right? America? No, Chivas. All right. Okay, Let's go forward. All right. Vamos hacia adelante. So sometimes we might be afraid of our neighbors. Hay cosas que a veces nos hacen sentir temor con nuestros vecinos. Maybe because we've been taught to fear them. Algunas veces nos enseñaron a tenerles temor a los vecinos. As a child, A los niños a veces les decimos, that's just built into you. a veces te lo han enseñado desde pequeño. Stay away from strangers, right? No te acerques a los extraños. And so that's just in our heads. Y eso se queda en nuestra cabeza. We also worry about other things Y a veces nos preocupamos de otras cosas. and fear other Y things. tenemos temor de otras And cosas. I think this is the bigger one. Y pienso que esta va a ser la cosa más grande. We worry that they won't like us. Y tenemos temor de que esas personas no nos vamos a agradar a ellos. We fear if we try and reach out to them, Y a veces tratamos y ya lo hicimos y no trabajó. or try and talk to them, Pero tienes que ir y tratar de hablar con ellos. they might not like us. Pero a lo mejor no le vamos a caer bien. They might shut the door on our face. A lo mejor nos van a tirar la puerta y lo van a cerrar en nuestra cara. They might not even come to the door if I knock. Oh, y a lo mejor si toco la puerta ni siquiera van a responder. And so we think to ourselves, what's the point? Y entonces pensamos dentro de nosotros mismos, ¿para qué tratar? So we are driven by fear when it comes to learning our neighbors. Pero muchas veces la verdad es que el temor nos impide conocer a nuestros vecinos. So those are the barriers. Esas son las barreras. And I want to just offer to us all Y solamente quisiera ofrecerles a ustedes hoy 2 quick steps to overcoming those barriers. 2 puntos con los que usted pudiera superar esas barreras. And the first of them is this: Y la primera va a ser esta. to overcome the barrier of time. Para poder superar la barrera del tiempo, We have to take our opportunity and be flexible with our schedules. tenemos que tomar la oportunidad y ser más flexibles con nuestros horarios. Because God has given us the opportunities. Porque el Señor nos está dando la oportunidad. God is opening up the doors. Dios está abriendo las puertas. And we have to be flexible at Y times. nosotros tenemos que ser flexibles a veces. We have to take our time to get into the house. Tenemos que tomar un poquito más de tiempo antes de entrar a la casa. And we have to allow for maybe our schedules to change. Y tal vez pudiéramos acomodar mejor nuestros horarios. There's a great story in Scripture, Hay una gran historia o una bonita historia en la in the Escritura, Gospel of Luke. en el Evangelio de Lucas, And he was on, it's called the Good Samaritan. y es la parábola del buen samaritano. And a man was beaten up on the side of a road by robbers, Y aquel hombre que había sido golpeado por ladrones laid for dead. y lo habían dejado por muerto.
And Jesus is telling this story. Y Jesús estaba contando la historia. And he tells us that two people, Y Jesús mencionó a dos personas, religious leaders, a que eran líderes religiosos. people that should have known to love their neighbor as they love themselves. Estas personas tenían que haber modelado lo que era verdaderamente amar al vecino. See the person on the side of the road. Y cuando miraron a esta persona golpeada en el lado, al lado del camino, And then they thought, we can't help here. y ellos pensaron para sí mismos, no lo podemos ayudar a él. And maybe they had other things on their mind. Tal vez ellos tenían otras cosas en su mente And so they just passed by on the other side. y se fueron de largo pasando a un lado de la persona. And this story was being told to a Jewish audience. Y esta historia estaba siendo contada por Jesús a la audiencia judía. And then Jesus tells us in this story Y Jesús dijo en la historia that a sworn enemy of the Jewish people, que un enemigo de aquellos judíos, a Samaritan, un samaritano, comes up down the road, pasó cerca de ese camino, sees this Jewish person who had been beaten up and laying for dead on the side of the road. y este samaritano miró a este judío que había sido golpeado y dejado por muerto al lado del camino. And he healed his wounds. Y cuando este hombre, que era su enemigo, lo tomó y lo ayudó y curó sus heridas, Fixed him up, y lo levantó put him on the back of his donkey, y lo puso arriba de su burro took him into town, y lo llevó al pueblo, in spite of his busy schedule. y a pesar de que él tenía un horario ocupado, Took him to an inn, or what they would call an infirmary. o lo llevó como a que diríamos como a un lugar donde curaban a los enfermos, And paid for him to be taken care of. y no solamente lo levantó y lo llevó, sino que pagó para que lo cuidaran a él. The Samaritan El samaritano was the person era la persona who showed love to their neighbor. quien demostró amor a su vecino. And that's because they let their schedule to this, they pushed their schedule to the side. Y eso fue porque este samaritano puso sus horarios a un lado. They let go of whatever agendas they might have had, or hatred they might have had, or fear they might have had. Él dejó al lado tal vez su horario, sus temores o sus prejuicios And showed love to them. y decidió demostrarle amor a ese judío. So we have to be flexible. Ahora yo les pido a ustedes, nosotros también tenemos que ser flexibles And we have to be willing to show compassion. y tenemos que estar dispuestos a demostrar compasión. The other barrier that we talked about in fear La otra barrera, que es el temor, can be overcome as well. también podemos superarla. And that can be overcome by hospitality. Y ese temor puede ser superado con la hospitalidad. And the only way to overcome this fear is to actually face it. Y la única manera que tú y yo vamos a superar el temor es verdaderamente enfrentándolo. We need to show hospitality. Debemos demostrar hospitalidad. And it can come in many different ways. Y puede demostrarse en muchas formas. It can come through baking cookies or baking a cake for your neighbor. Puede ser que tú cocines algo de lo que tú haces que te gusta a ti y lo compartas con tu vecino. It can come through sharing vegetables or fruits from your garden with your neighbor. Tal vez si tienes algún jardín puedes compartir tus vegetales o tus frutas con tus vecinos. It can come from seeing that one of your neighbors needs help and you go offer to help them. Puede ser que tú veas que el vecino necesita ayuda y tú tomes tiempo para ayudarlo. It can come by sharing tools with your neighbor. Tal vez puede ser que le prestes algunas de tus herramientas para que él haga su trabajo en su casa. It can come through getting a housewarming gift for your new neighbor. O puede ser que alguna vez tú compres algún regalo para él o para su casa. It can come many ways, and we just have to be creative to show hospitality. Podemos demostrar hospitalidad de muchas maneras, solamente tenemos que hacerlo. That's what breaks down the fear of our neighbor. Y eso es lo que va a romper la barrera del temor con nuestros For vecinos. both us and for our neighbor. Para nosotros y para el vecino. I'm telling you, Te lo estoy diciendo. make the effort to be hospitable 2 to 3 times with the neighbor. Haz el esfuerzo para que seas un buen vecino con tu vecino. And the level of fear will go down, Y el nivel de temor va a empezar a bajar. and the relationship will begin to form. Y entonces las relaciones se van a empezar a formar. And I've seen it happen in my own life as well. Y déjame decirte, yo no he visto eso en mi propia vida. A couple of years ago, Hace un par de años, when we had just moved into our new home, cuando recientemente nos hayamos movido a nuestra nueva casa, we had these disgusting, hideous juniper bushes in front of our house. teníamos unos arbustos que eran pero muy incómodos y feos, unos llamados juniper. And who knows what I'm talking about with the juniper bush? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando de los juniper bush?
I'm sorry if I offend you, Perdón si te ofendo al decir que a mí no me gustaban los junipers. but this is the worst bush that God created. Pero It is. I think. You say different? saquen tu landscaper. Okay. You think so? Which one is it? Am I close? It's my opinion. Ok, el pastor dice que esos arbustos no le gustaban y dice que es el peor arbusto que Dios ha creado. Tell me later what it is. All right, tell me later. Creo que lo va a hablar ya un poquito después, está hablando con un jardinero. Anyways, it's a tough bush to cut down. Bueno, lo que le quiero decir, este es un arbusto que es muy difícil de podarlo. And I have no tools yet. Y no tenía todavía las herramientas en mi I casa. don't have a saw. No tenía ni siquiera un serrucho. I have nothing electric to cut it down No with. tenía nada eléctrico para poder cortarlo. Get this. I took an axe Miren lo que usó para cortar un arbusto que tenía que usar serrucho. and just started cutting and cutting. Y agarró un hacha, que lo peor que puede hacer es usar un hacha, y él agarró un hacha y lo estaba cortando con esa hacha. And I did that for a long time. Lo hice casi por una hora, o no sé qué, por mucho tiempo. And then my neighbor across the street, Y entonces me miró mi vecino, que estaba del otro lado, his name was Lynn, su nombre es Slim. came up to me and said, "Hey neighbor, Él vino y se acercó a mí y me dijo, hola vecino, would you like a skill saw?" ¿te gustaría tener un serrucho eléctrico? And I did like the skill saw. Y déjame decirte, sí me gustó el serrucho eléctrico. And it got the project done a lot faster. Y entonces mi proyecto se hizo mucho más rápido. And out of compassion for me, Y yo tuve compasión de mí mismo. this neighbor told me, El vecino me dijo a mí, if you ever need a tool, si alguna vez necesitas una herramienta, come ask me for por one. favor ven y pregúntame a mí por una. Anytime. Cualquier tiempo. So I went back to his house a couple weeks later, Y 2 semanas después le estaba tocando la puerta, knocked on the door, toqué su puerta asked for a tool, y le pedí otra herramienta and he gave it to me. y él me la prestó. And he helped me with another project. Y entonces me ayudó con otro proyecto. And then the visits became more and more often. Entonces nuestras visitas se hicieron más seguidas. It almost not a day go by without me knocking on his door. Me pareciera que no hubo ningún día que no tocaba su puerta. And he always had a smile on his face when he gave me a tool. Y él siempre tenía una gran sonrisa cuando me prestaba la herramienta. And on one particular day, Y un día muy especial, I came to his house, vine a su casa asked him for a tool, y le pedí una herramienta. and he said to me, Y él me dijo a mí, "You know what, Chris? ¿sabes qué, Pastor Chris? You don't even have to ask me. Ya no tienes que venir a preguntarme. My shed's back this way. Allá está mi casa de herramienta. Just come get it." Por favor, ya no me toca la puerta, nomás ven y agárrala. I felt really strange about that. Y entonces me sentí un poco raro en ese momento. But one day I knock on his door, Pero un día después volví a tocar en su puerta. and sure enough, Y de verdad te lo digo, he wasn't there. no estaba él allí. So I thought, okay, let's try this out. Y entonces me acordé de sus palabras y dije, And I ok. went to his shed, Y fui a la casa de sus herramientas. walked away back there, Y fui allá atrás de su casa. was about to open up the shed Y estaba a punto de abrir la puerta to get whatever tool it was, para agarrar cualquier herramienta. and all of a sudden I hear my neighbor say, Y de repente escucho que mi vecino me dice, "Hey neighbor!" hola vecino. And I jumped out of my skin. Dice, y salí fuera de mi cuerpo. Because there he was with his wife, Porque él estaba allí con su esposa. having iced tea on the patio. Estaban disfrutando de un té con hielo en el patio. But they let me get a tool, thankfully. Pero él me dejó agarrar sus herramientas. But I'll tell you, Pero déjame decirte that open hospitality que abrir y ser hospitalarios formed many conversations va a formar muchas conversaciones. and formed strong Y relationships. también va a formar relaciones fuertes. And we became friends of them. Y desde entonces nos volvimos amigos. They invited us into their home. Ellos nos invitaron a su casa. They were sweet to our kids. Eran unas personas muy dulces con nuestros niños. And we had a strong bond with them. Y desde entonces nos hemos vuelto muy unidos con ellos. And I think God was using this neighbor to bless me in many ways. Déjame decirte, yo creo con todo mi corazón que Dios usó a este vecino para bendecirme grandemente. And on a particular day, Y un día muy particular, when he had gotten sick and had a heart attack, un día él tuvo un ataque a su corazón. it was his wife that came knocking on our door Entonces fue su esposa la que vino a tocar a mi and saying, puerta. I need a ride to the hospital Y me dijo, por favor, necesito un ride al hospital. because he's been taken off in an ambulance. Porque él ya se fue en la ambulancia. And he got through it okay. Y lo bueno fue que pasó y salió bien de todo. God led him through it. Y el Señor lo guió a través de ese He momento healed difícil. him up. Y el Señor lo sanó.
And it was a joy to see him out on his long strolls in the neighborhood. Y después volví a mirarlo y me alegré mucho mirarlo caminando alrededor del vecindario. But I tell you that to say, Pero te quiero decir it was an act of hospitality que comenzó con un acto de hospitalidad that broke down the barriers, que derribó esas barreras, that led a stranger to an acquaintance, que nos conectó a un extraño con una persona hospitalaria. and led that acquaintance to a person we had a relationship with. Y desde entonces eso ha construido una bonita relación entre nosotros. They were the best neighbors we've ever had. Déjame decir, son los mejores vecinos que jamás he tenido. And they showed to us what it meant to be a neighbor who loves. Ellos nos modelaron lo que es ser un buen vecino. Maybe you guys have neighbors like that as well. Tal vez tú también tengas algún vecino así como este. You never know how God is going to use these relationships that form Tú nunca sabes cómo Dios va a usar tu relación as a result of our hospitality. como resultado de tu hospitalidad. The question I have for each of us today La pregunta que yo tengo para cada uno de ustedes is, what if we made it our effort ¿qué si nosotros hiciéramos nuestro esfuerzo to make a stranger para hacer a un extraño a friend? un amigo? The difference that it could make in our community. La diferencia que eso puede hacer en nuestra comunidad. How much could things change? ¿Cuántas cosas pudieran cambiar? Whether it's 3 years, 5 years, 10 years from now. De aquí a 3, 4, 5 o 10 años. The relationships that we form Que las relaciones que nosotros lleguemos a formar will make a difference. puedan hacer una diferencia. So I encourage each of us this week, Yo les quiero motivar a cada uno de ustedes esa semana get to know your neighbors. que llegues a conocer a tus vecinos. Start learning their names. Comienza por conocer sus nombres. Strike up a conversation with them. Comienza una conversación con ellos. Shower them with hospitality. Demuéstrales tu hospitalidad. Let's take the initiative to love our neighbors Por favor, tomemos la iniciativa para amar a nuestros vecinos, as we love ourselves. así como nos amamos a nosotros. I want to close with one more scripture text. Quiero cerrar con un texto más de la Escritura. And the writer says these words. El escritor dice estas palabras. From one man, De una sangre, God made every nation of men, Dios ha hecho todo el linaje de los hombres, that they should inhabit the whole earth. para que ellos habiten sobre toda la faz de la tierra, And he determined the time set for them, y Él les ha prefijado el orden de los tiempos and the exact places that they should live. y de la forma en que ellos deben vivir. God has a time for us. Dios tiene un tiempo para nosotros. Your place is here. Tu lugar está aquí. Your neighborhood is around you. Tu vecindario es lo que te rodea. And that time isn't in the future. Y el futuro no es el tiempo no es en el futuro. And that time wasn't in the past. Y el tiempo no era en el pasado. Your time is now. El tiempo es ahora. Let's love our neighbors. Comencemos hoy a amar a nuestros vecinos. God has surrounded us with neighbors. El Señor nos ha rodeado con vecinos. They live right next to you. Y ellos viven cerca de ti. Let's stop waiting around for them to initiate. Dejemos de estar esperando que ellos tomen la iniciativa. Hagámoslo nosotros. Let us be the ones to do that. Dejemos que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa. May we make the time. Hagamos el tiempo. May we have an act of hospitality that we show. Que podamos demostrarle hospitalidad a nuestros vecinos. And let us sit back Y déjanos descansar and see how God uses that. y ver cómo Dios puede usar eso. You can make the difference in your neighborhood. Tú puedes hacer la diferencia en tus vecinos. We just have to be responsive to God's call to it. Solamente tenemos que responder al llamado de Dios. It seems like a simple message, Esto suena como un simple mensaje, but it's a profound theological one. pero es un mensaje teológicamente hablando muy profundo. Because Jesus says, if you love God, Porque Jesús dijo, si tú amas a Dios, you gotta love His people. tienes que amar a las personas. Love God. Ama a Dios. Love your neighbor Ama a tus vecinos, as you love yourself. así como te amas a ti mismo. This is the first and second most important commandment. Ese es el primero y segundo más importante mandamiento. So let's just stop saying we'll love our neighbors. Y dejemos nada más de decir que amamos a nuestro vecino. Let's do something Vamos a hacer algo with the help of God, con la ayuda de Dios, who will be there to take what we offer quien va a estar allí para tomar lo que nosotros ofrezcamos. and to make it into something so much better, stronger than we could have ever imagined. Que Dios va a usar eso mucho más para usar algo que nosotros iniciamos. Let's offer ourselves. Tú, nosotros, ofrezcámonos nosotros mismos. Let's let the Lord do the work. Dejemos que el Señor haga el trabajo. Amen. Amén. You know, we have this thing today called the neighborhood block party. Tenemos hoy a esto que le hemos llamado la fiesta del vecindario.
We've opened it up to the community, Lo hemos abierto y hemos hecho invitación a toda la comunidad, our neighbors, todos nuestros vecinos. and we're going to have a great time, Vamos a tener un gran momento and we're going to serve with joy, y vamos a estar sirviendo con alegría and we're going to offer ourselves for the sake of how the Lord will use us. y vamos a ofrecer nuestro servicio para que el Señor lo use. But you're being sent out to your neighborhoods at home, Pero ahora que tú vas a regresar a tu casa y ver a tus vecinos, and we are being sent out to the church neighborhood today. el Señor nos envía a los vecinos de nuestro alrededor. Believe that God could use something that we offer today for His ultimate good. El Señor puede usar lo que nosotros ofrezcamos para la gloria de su nombre. Believe that He is going to work through our time together today. Cree que el Señor va a trabajar ahora en los tiempos difíciles. So today I encourage you, learn someone else's name you don't know. Yo te voy a motivar a que ahora continúes aprendiendo los nombres de otras personas que no conoces. Show them hospitality. Demuéstrales tu hospitalidad. And those who are serving, Y a esos que van a servir, serve with joy. por favor, sirvan con alegría. Serve with patience. Y tengan paciencia. That's what we're called to do. Eso es lo que nos ha llamado el Señor a hacer. If we love God, Si amamos a Dios if we say we're going to love God, y si decimos que vamos a amar a Dios, then you have to love His people. entonces tienes que amar a sus gente. And we have to do it not just with our words, Y tenemos que hacerlo no solamente con nuestras palabras, we have to do it with our actions as pero well. tenemos que hacerlo con nuestras acciones también. We're coming to our closing time here today. Hemos llegado a la conclusión de nuestro servicio hoy. And we're going to start things up at 12 o'clock outside. Y a las 12 del día vamos a comenzar las cosas allá afuera. We're going to give those an opportunity who are serving to go pick up their shirts. I was told the men's shirts have showed up too. Le voy a decir a todos aquellos que no han recogido su camisa que vayan. Las camisas de los hombres ya llegaron. And have people get to their stations. Y para que así ustedes puedan ir y ponerse en su lugar de trabajo. And we'll have food too, so Y déjame decir que vamos a tener bastante comida. but before we go, Pero antes que nos vayamos, I want to pray over us yo quiero orar sobre cada uno de nosotros. because we are the Lord's instruments today. Porque somos los instrumentos del Señor. You didn't come to just worship God today. Y no nomás hemos venido a adorar al Señor con la alabanza. You came to love His people today. Hemos venido también para demostrar amor a las personas. Amén. Amén. Let us say a prayer of what we offer to Him on this day. Vamos a orar y vamos a orar por lo que le vamos a ofrecer al Señor hoy. Let's pray. Oremos. Father God, Padre Dios, thank you that we can come together in a spirit of unity today gracias Señor porque podemos venir ante ti en el Espíritu. because we are one church. Porque somos una iglesia. You are forming us together Tú nos has formado a nosotros juntos. through our worship and through our service. A través de nuestro servicio, a través de nuestra adoración. And I pray as we go outside these Señor, walls today Señor, oramos que al salir de estas paredes hoy, that we serve with love, que podamos servir con amor. that we have desire to get to know these strangers and make them acquaintances and friends. Que podamos conocer a aquellas personas que son extraños y hacerlos amigos con nosotros. And that you take our efforts that we offer back to you. Y que puedas tomar nuestro trabajo que hacemos, nuestro esfuerzo. And that you do the work Y que tú hagas el trabajo. and do amazing things that only you can do. Que tú hagas las cosas grandiosas que solamente tú puedes hacer. And I pray that the sacrifice that we offer to you today Te pedimos, Señor, que los sacrificios que hoy te ofrecemos, is worthy of the calling that you've given to us. que sean, Señor, de verdad tan valiosos como el sacrificio que tú hiciste por nosotros. And for those who come into our property today who we've never seen before, Y, Señor, por aquellas personas que lleguen a estar en esta propiedad que nunca los hemos mirado, if they can take anything from us, que ellos puedan venir y mirar a nosotros, may they understand that we are a hospitable people que ellos puedan mirar a nosotros un pueblo hospitalario and that we love people well. y que también amamos a las personas. We ask your blessings upon everything we offer to you on this day. Te pedimos que bendigas todas y cada una de las cosas que te ofrecemos hoy. And we ask the blessings upon the food that we're about to Y eat. te pedimos que bendigas los alimentos que vamos a comer hoy. God's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. You may stand up, Pongámonos de pie. grab those shirts if you need them, Y por favor, los que tienen que ir por su camisa, vayan por su camisa. make your way out to the picnic. The Y barbecue. vayamos